Me hice una pregunta. ¿Qué quiero hacerles a ustedes? ¿Qué debe tener más importancia en la educación de nuestros niños y niñas? ¿Celos mezquinos? ¿Prejuicio? ¿Miedo? Lo más importante que deben preguntarse es, ¿sus hijos aprenden? Los cambios son incómodos, porque el futuro es incierto. Pero el futuro corre muy rápido. La práctica y el compromiso en el aprendizaje han probado ser más efectivos que la sola memorización. ¿Por qué no alentarlos a pensar por sí mismos? ¿Por qué enseñarles solo lo que ha ocurrido? Los soñadores cambian al mundo. Las mentes curiosas nos impulsan hacia adelante. Estos tiempos de pandemia han traído grandes desafíos a las escuelas y a toda la sociedad, por supuesto, ¿no? Las escuelas han tenido que salir de sus edificios, han tenido que abandonar lo que se llama gran parte, si no toda, su cultura escolar. Toda esa cantidad de formas de actuar, tratamientos, costumbres, que por ahí no tenían demasiado sentido, ¿no? Los llamados rituales escolares. Yo creo que esto es positivo, porque ahora estamos con la nuda educación, ahora estamos con la educación y nada más, ¿no? O en todo caso con la educación y el vínculo humano, ¿no? Que ahora adquiere mayor importancia, mayor relevancia, en ausencia de todas esas costumbres instaladas en las escuelas y que se iban transmitiendo de época en época. Entonces, ese es un aspecto que me parece que va a traer cambios, que va a tener que traer cambios al regreso a la presencialidad, ¿no? Por otro lado, las familias han estado detrás de las videoconferencias, detrás de las cámaras, participando de la educación de sus hijos, escuchando a los maestros y maestras. Entonces, me parece que esto también va a traer muchos cambios. A nosotros nos ha ocurrido que familias, mamás o papás, desde atrás de la cámara de sus hijos o hijas, por ahí opinaban o luego nos hacían comentarios sobre algunas clases que habían escuchado, etcétera, ¿no? Esto es muy interesante porque además es un viejo sueño esto de llevar la escuela a casa o la familia a traerla a la escuela, ¿no? Y de pronto esto ocurrió. Son muchas las cosas que han ocurrido, hemos aprendido a manejar tecnología, los educadores, los chicos, las chicas ellos manejaban tecnología, pero ahora la están haciendo de otra manera. Podríamos llamar de una manera más, no quiero usar esta expresión en un sentido peyorativo hacia lo demás, pero de un modo inteligente, ¿no? No como solamente una mera distracción o entretenimiento, que tampoco está mal entretenerse y distraerse un poco, pero me parece que se ha aprendido a usar la tecnología de un modo que ni siquiera las empresas estaban acostumbradas a utilizarla, ¿no? Por supuesto que en el campo social esto también ha traído el trabajo en casa. Va a costar desempantuflarse, va a costar volver al trabajo sacándose las pantuflas a una oficina. Esto también va a traer cambios en otros aspectos. ¿Qué vemos como dificultades que hemos tenido en particular en nuestra escuela? Bueno, hemos tenido que adaptarnos a esto. Creo que lo hemos hecho muy rápidamente. Lógicamente que ha significado un gran esfuerzo, muchas horas, mucho aprender cosas nuevas todo el tiempo, lo cual también tiene su lado positivo claramente, pero hay que reconocer que los educadores y educadoras del país por lo menos se han esforzado y se están esforzando
muchísimo, ¿no? ¿Qué va a pasar con la educación? Muchísimas, pensamos que es la gran oportunidad para un cambio educativo. Ojalá se dé. El temor es que no se dé, el temor es que volvamos a lo mismo. En muchos espacios gubernamentales uno ve que se toma esto como una pausa, que se toma esto como un tiempo de espera para volver a lo mismo. Me parece que ese es un pensamiento que no va a encontrar siquiera eco en la realidad, ¿no? Ojalá no lo encuentre, ojalá no volvamos a lo mismo, ojalá volvamos en búsqueda de cosas nuevas, ojalá sea la gran oportunidad para el cambio educativo que hace falta. Un cambio educativo que por lo menos ponga el centro en la persona que aprende, ¿no? En el estudiante, la estudiante, que ponga el énfasis en el interés de los niños, niñas y jóvenes, que aprendamos por interés, que dejemos de aprender cosas que no sabemos para qué las aprendemos porque están en Google y nos ponen mala nota, bueno, no en nuestra escuela, pero hay fracasos escolares porque se pretende que las personas aprendan cosas de memoria porque parecería que está prohibido googlearlas. Esto es algo completamente retrógrado. Estos son resabios de la modernidad, pero además, o sea, la modernidad en cuanto a querer un saber universal, pero además olvidando los cambios que ha habido en la tecnología, desconociéndolos. Entonces, quizás podemos regresar a lo presencial, llevándonos todas las herramientas que hemos aprendido. A mí me parece que se presenta el sueño de que las escuelas acepten que se puede aprender de otras maneras, que los conocimientos que hoy hacen falta son otros. Esto ya existe, ¿no? Aquí mismo en la provincia de Santa Fe nos han mostrado las 5C de Fulham y demás, donde habla de la creatividad, del espíritu crítico, la colaboración, todos valores que no son en los cuales se centralizaba la escuela, ¿no? Bueno, hay que ir a esas cuestiones, hay que ir al arte, hay que ir a la calidad de vida, hay que ir al buen vivir, hay que ir a leer las noticias cada mañana y hablar de eso. Hay que generar espacios de diálogo. Las escuelas tienen que ser centros donde se hable, donde se converse, donde las nuevas generaciones puedan planificar el mundo en el cual ellos quieren vivir, van a vivir. Y bueno, y los aprendizajes hay montones de maneras lindas e interesantes, pero sobre todo hacer aprendizajes significativos, aprendizajes que los niños, niñas y jóvenes quieran hacer, que les interese hacer, ¿no? No inventar proyectos que se supone que a ellos les va a gustar, no, que ellos encuentren realmente. Y si esto lleva tiempo, si encontrar sus intereses lleva tiempo, que se lo tomen. En nuestra escuela nosotros no obligamos a nadie a participar de actividades o ir a clases, como se dice normalmente, que no les interese. Queremos que vayan con un vivo interés. Y bueno, de esa manera también se preparan personas que se puedan mover mañana en el mundo por el impulso de sus propios intereses, ¿no? Y además reconociendo lo que pueden y lo que no pueden, y dedicándose a lo que pueden, porque de esa es la forma en que mejor se aporta a la sociedad y al bien común. Bueno, esto es para mucho, ¿no? Pero yo soy de los optimistas, yo siempre espero que las crisis sirvan para crecer, para mejorar, para ir hacia adelante, ¿no? En realidad, en general, podríamos decir que así ha sido la historia, así que tengo fundamento para ser optimista. Si hablamos de la educación tradicional, hablamos de dos tipos de actores.
Por un lado, un docente que va a ser el encargado de emitir los conocimientos que se bajan de manera hegemónica, y por el otro lado los receptores, que van a ser los alumnos, que los van a recibir sin ningún tipo de cuestionamiento. Se plantea en la educación un pensamiento de tipo acrítico, justamente porque no hay debate en torno a los conceptos. Y es entonces cuando nos ponemos a pensar que en realidad la educación tradicional lo que intenta es formar alumnos para posteriores trabajos, justamente por algunas cuestiones que se relacionan entre la escuela y las fábricas. Por un lado tenemos el tema de la puntualidad, que tanto en la escuela como en los trabajos se sanciona el hecho de ser impuntual, el uniforme, para unificar y homogeneizar tanto a los niños que asisten a la escuela como a los trabajadores. Los resultados, en donde tanto en las fábricas como en la educación tradicional no se tiene en cuenta la creatividad, sino en definitiva cuestiones de productividad que son sumamente cuantificables. Y cuando nos referimos a este tema de los resultados, de ver la productividad en cuanto a cuestiones estrictamente medibles y no al torno de la creatividad, es cuando tenemos altas tasas de deserción en las escuelas, porque la educación tiende a formar carreras más tradicionales, tiende a formar contadores, tiende a formar abogados, pero deja de lado a aquellas personas que tienden algún tipo de acercamiento o concepción a una profesión más cultural. Al medir a los chicos en puntaje, en evaluaciones estrictas, llegamos a medir a los chicos con la misma vara, y ese intento de igualar entre desigualdades hace que la desigualdad sea cada vez mayor y la deserción en la Argentina haya incrementado en los últimos años. Es muy interesante que la Municipalidad de Rosario haya encarado este proyecto de documental para recordar a una figura tan importante, a una personalidad tan increíble, actual y extraordinaria como es Olga Cosentini, y también su hermana Leticia. Por eso quería decir estas palabras relacionadas con una época en la vida de Olga Cosentini poco conocida por los rosarinos y por todos, que fue su paso por La Plata como directora general de escuelas dentro del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires en el año 1958, cuando inició la presidencia Arturo Frondizi. Se consideró seguramente, y pienso esto visto a la distancia, que había que reparar en algo la tremenda injusticia, el despropósito terrible de haber exonerado a una personalidad como Olga Cosentini y la obra que hizo en la Escuela 69 Gabriel Carrasco, en el barrio Alberdi, en Rosario, haberla exonerado y haber clausurado esa experiencia señera, esa experiencia que fue pionera en el país dentro de la educación pública, porque ha habido otras experiencias y algunas no dentro del panorama educativo oficial. Con la colaboración de amigos que Olga Cosentini tenía en La Plata, como Delia Echeverri y la familia Zamatán, lograron traerla a La Plata en el cargo de directora general de escuelas, para que desarrollara ahí toda su potencia creadora, toda su capacidad de conocer todos los detalles de la educación, de una educación más libre, de una educación que partiera del niño y que
confiara en el niño y que no lo considerara un ser sin nada de conocimiento. Y la tarea de ella en el Ministerio de Educación, donde estuvo poco tiempo, yo la conocí en el año 1959, que debe ser cuando empezó, y en el año 60 yo ya dejé mi tarea en la Asociación de Maestros, por lo cual ya no tuve contacto con ella como sí lo tenía durante el primer año que ella trabajó en La Plata. Fue impresionante la tarea que hizo. Creó una escuela piloto en un barrio apartado de la ciudad de Berisso, donde renovó la educación desde los cimientos. Esa escuela fue, por supuesto, combatida por especialmente un párroco que había ahí, que tenía su escuelita y, en fin, no quería que hubiera otra. Pero fue una escuela piloto.